exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal, Susana? Hola Fermín, hola Juan Carlos, gracias nuevamente por permitirme estar en este espacio y por compartir nuestros temas semanales que con mucho gusto lo hacemos para nuestra audiencia. De nada, si esta es su casa, puede venir cuando quiera. Si no sale es porque no le gusta estar en pantalla. Sí, yo soy un poco pantalla, la verdad. Poco pantallosa. Sí, un gusto estar aquí. Buenas noches, Fermín, Susana, y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos en vivo en nuestra cuenta de Twitter y Facebook, en vivo con Plan B. Y bueno, aunque a Susana no le gusta estar en pantalla, le gusta estar en primera línea. Y ese es el resultado, es el reportaje que ha realizado sobre el hospital del IES Quito Sur, que es considerado como el epicentro del país, no solo de Quito, en atender a pacientes COVID. Hasta ahí relata su nota publicada hoy en la portada de Plan B. Han llegado más de 83% de los infectados de toda la provincia de Pichincha, con una revelación, Susana, que tú haces extremadamente preocupante, que es que los médicos que están ahí precisamente más de 4 meses luchando a brazo partido por salvar vidas, no son testeados, no son tomados en cuenta para las pruebas PCR y han tenido que acudir, según dicen ellos, a centros privados para ser atendidos. Es una paradoja enorme, una contradicción. ¿Cómo es la situación ahí, Susana? Y con eso arrancamos con la presentación de nuestra edición, con médicos de primera línea preocupados porque no acceden a pruebas PCR. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente este reportaje salió publicado el día de ayer en nuestra renovada edición de Plan B. Este es un tema que tiene que ver justamente lo que mencionas tú, una gran paradoja, porque siempre se ha dicho desde el discurso oficial que al menos las pruebas que está haciendo el país, tanto los municipios, tanto como el gobierno central, tienen una prioridad. Y esta prioridad son el personal que está trabajando en primera línea y evidentemente quienes de todo ese personal que está en primera línea, los médicos están a la cabeza, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos una preocupación de varios médicos y distintos miembros del personal de salud, evidenciamos que era... o sea, no podía creer que en el hospital, uno de los más grandes de este país, que está recibiendo a un gran número de personas y que además tiene sus propios equipos para analizar las pruebas COVID, no estén realizando los tamizajes o las pruebas al personal de primera línea, es decir, a la emergencia y áreas como neumología, como cuidados intensivos, lo cual es inconcebible, creo yo, en una situación tan crítica como la que estamos ahora. El reportaje, además, se centra o trato de destacar una situación muy particular, y este tiene que ver con los médicos asintomáticos, es decir, aquellos que no presentan síntomas, pero evidentemente existe el riesgo que existe una gran población de salud que pueda estar contagiada y que no presente síntomas, y sin embargo, un médico que tenga esas altas cargas virales y salga a la comunidad y vaya a su familia y vaya y comparta espacios comunitarios con sus propios compañeros médicos que posiblemente no estén contagiados, el mismo médico en sí se vuelve en un factor de riesgo y de contagio. ¿Y cómo se puede detener esto o cómo se puede minimizar esos riesgos? Es evidentemente haciéndoles las pruebas. Y lo que nos
sorprende mucho es que en varios hospitales de Quito específicamente ya se hicieron las pruebas a su personal de primera línea, pero lamentablemente en el hospital del IES Quito Sur, estas pruebas solamente se hacen cuando alguien de sus médicos o sus enfermeras o auxiliares presenta síntomas. Es decir, si yo no presento síntomas, pero puedo tener el virus, sigo en el hospital, que además el hospital existe, su naturaleza es de riesgo por sí misma, ¿no? Hay gente muy vulnerable. Entonces, los médicos y estas fuentes sanitarias que obtuvimos acceso a través de entrevistas, ellos estaban muy preocupados porque además familias de varios médicos ya habían salido contagiadas. Entonces, o sea, la preocupación es tan grande que han llegado al punto de ir a laboratorios privados para confirmar si ellos tienen el virus o no. Y si es que el reclamo de ellos es que o sea, no están reclamando para irse de aislamiento o para dejar de trabajar los 15 días que les corresponde. Ellos dicen, yo necesito saber si estoy o no contagiado para tomar las medidas necesarias y poder y actuar frente a eso, ¿no? Es decir, no ir a la comunidad tranquilamente, sino tomar todas las precauciones por estas particularidades que tienen los médicos. Tienen altas cargas virales que podrían estar transmitiendo sin que ellos lo conozcan. Nosotros además tuvimos una larga entrevista con el gerente del hospital, el señor Danilo Calderón, que él nos dio incluso algunas cifras oficiales de cuántos médicos habían sido testeados porque presentaron los síntomas. Son alrededor de 159 personas, trabajadoras del hospital que han salido positivos, de los cuales 87 son médicos. Y en total, él asegura que aproximadamente de estos 159 se hizo el testeo a su cerco o posible cerco de 2 o 3 personas, es decir, más o menos alrededor de 400 personas han sido testeadas en un hospital de 2.300 personas que trabajan allí, ¿no? Es un hospital muy grande, con una capacidad enorme y que ha estado evidentemente ayudando a los pacientes, sobre todo en la última semana me contaban que han llegado a atender hasta 240 pacientes diarios, lo cual es una cifra que los médicos ni siquiera logran asimilarla, porque, como decía el reportaje, eso significa que cada 3 minutos en las 24 horas están llegando pacientes a este hospital, ¿no? Entonces eso es increíble, la demanda de atención hospitalaria en el país, digamos en Quito en este momento, y la situación obviamente de los médicos es también preocupante, ¿no? Entonces ellos están trabajando al límite, con más carga laboral, con más pacientes que atender y que ni siquiera les puedan testear o dar una prueba es, como tú decías, también una gran paradoja en este país nuevamente. Susana, tenemos entendido que en otros hospitales privados se están haciendo pruebas a todo su personal médico por lo menos una vez a la semana o cada 15 días. Esto entonces no ocurre en los hospitales públicos. Al menos en el hospital IES Quito Sur, que nos centramos en este hospital por el tamaño de este hospital y por la gran capacidad que tiene de atender a los pacientes. Pero en otros hospitales públicos, al menos hace 2 semanas, por ejemplo, en el caso del Hospital Eugenio Espejo, sí se hizo el tamizaje a más de 600 personas del personal de primera línea, como a mediados de junio me parece que se hizo ese tamizaje. También conocemos que se ha hecho en el Pablo Arturo Suárez y también en los hospitales más complicados o donde se supo que hubo muchos contagios, como el mismo Teodoro Maldonado en Guayaquil, donde ahí me confirmaron fuentes que tenemos que efectivamente se tomaron pruebas a todo el personal que estaba en primera línea, ¿no? Sobre todo emergencia. Y eso es lo que no logran entender los médicos de esta casa de salud específicamente, como a ellos, que también están ahorita en un momento de alta exposición, donde los pacientes llegan cada vez más complicados, y estos pacientes complicados es difícil incluso ponerles sus diferentes equipos de respiración. Además son personas que tienen avanzada edad y continuamente están tosiendo y tosen al ambiente y
tosen directamente a los médicos. Entonces, bajo ese contexto, muchos médicos están inquietos y quieren saber si es que están contagiados o no para no ir a visitar a sus familias, obviamente, porque que eso es su mayor preocupación, pero también controlar su movilidad incluso dentro del hospital. Por ejemplo, los comedores, que son espacios compartidos, se pueden convertir en un lugar de contagio de médicos dentro del hospital, y luego la casa de salud es la que sale perdiendo, porque efectivamente un médico contagiado puede estar contagiando todo su equipo de guardia, como ha sucedido y como lo estamos relatando en el mismo reportaje. Un médico que salió contagiado, después toda su guardia, que son 3 o 4 médicos, resultaron también contagiados, y se conoce de ellos solamente porque uno de ellos presentó síntomas. Entonces, ir como atrás del virus es como una estrategia no acertada según los testimonios que nosotros hemos recogido. De acuerdo, les invitamos a leer este reportaje. Médicos de primera línea preocupados porque no acceden a pruebas del PCR, que además el titular engloba también la situación anímica, emocional y profesional de los médicos. El Ecuador debe ser el peor país para luchar contra la enfermedad. También reportes de prensa hablan de que las pruebas por los impuestos que se pone a los reactivos, que es inconcebible que el Estado siga cobrando impuestos a insumos médicos que sirven para luchar por la vida de los ecuatorianos y por su salud. Es 5 veces más caro que en otros países. Un reporte de nuestro portal colega Primicias, pero esa es la realidad. Es decir, tenemos cosas tan paradójicas que eso nos lleva a pensar. Ahora, Fermín, tú has realizado también un informe especial sobre Pichincha, sobre Quito, el perfil de un enfermo de COVID, o más bien fallecido de COVID en Quito. ¿Cuál es? Bueno, sí, hemos hecho un análisis semanal. Ustedes saben, estamos revisando las cifras, en especial centrándonos en Quito, en el aumento de casos, en la cantidad de decesos oficiales que se informan en el periodo de la semana pasada. Y en este caso hemos podido establecer que los hombres mayores de 50 años, como ha ocurrido en el resto del mundo, está ocurriendo también en Quito, son las principales víctimas de esta enfermedad. Según se ha podido establecer, los hombres tenemos, por una razón genética, una mayor propensión a desarrollar síntomas más severos, y esto se complica con la edad y también con otras enfermedades, las comorbilidades que se dice, como puede ser la diabetes, problemas cardíacos o el sobrepeso. La mayoría de los fallecimientos repentinos, según datos de la policía, en la semana anterior ocurrieron en casas y afectaron a hombres mayores de 50 años. Solo en la provincia de Pichincha se han registrado más de 1,000 nuevos casos entre el 14 de julio y el 19 de julio, que fue el periodo que hemos observado. Además, el 16 de julio se produjeron 27 muertes, o se registraron 27 muertes confirmadas por COVID, y ha sido el día con más alta mortalidad de la semana. Recordemos también que ayer el ministro de Salud estuvo en la comisión virtual de fiscalización de la Asamblea Nacional y admitió que la situación es crítica en Quito, en la provincia de Pichincha y en otras ciudades de la sierra como Latacunga, Riobamba y Cuenca, por la ola de expansión del virus. El ministro, que hasta la semana anterior se sostenía que no es grave, que no haya camas de cuidados intensivos en la capital, dijo también a los legisladores: estamos en la mitad de la pandemia o en un punto en el que no sabemos cuándo va a bajar. Esto es lo que admitió el ministro, quien también precisó que había un exceso de mortalidad en la capital y su provincia. Más de 1,519 personas han muerto con relación, lo cual significa un aumento significativo con relación a las estadísticas históricas de mortalidad. Aquí podemos ver, esta es información de la Policía Nacional. De los 130 cadáveres que han sido recogidos por la policía, 110 lo han sido en casas, 16 en las calles y 4 en los hospitales.
126 personas tuvieron una identificación y 4 no fueron identificadas, y apenas 36 tenían diagnóstico positivo de COVID. Con relación al sexo de los cadáveres levantados, 92 eran hombres, 38 mujeres. Y de estas personas, de los fallecidos, 5 tenían entre 20 y 49 años, 41 entre 50 y 64 años, y 80 de los fallecidos más de 65 años. Esto evidencia que las muertes en los hogares continúan. A muchas personas o por falta de espacio o porque al parecer sus primeros síntomas no son tan graves, no les aceptan, no les admiten en los centros de salud, los envían a sus casas y allí se producen fallecimientos repentinos. Esto está ocurriendo también en la ciudad de Quito. Hemos analizado los contagios a escala nacional. Aproximadamente entre 700 y 1,000 personas se contagian diariamente o se confirma la enfermedad a nivel nacional. También pudimos... Ahí, Fermín, yo tengo una duda. Ponle en el de las muestras diarias, por favor. No, nomás eso. En verdad, lo que tenemos es un problema. O sea, el Ecuador sigue siendo deficitario y debe ser de los peores desempeños en el mundo en el tema de las pruebas. Y la ciudad de Quito se estancó en eso. El Ecuador se ha estancado en el tema de las pruebas. No ha pasado de las 1.500, incluso hay días como el 25 de julio que son 470 muestras. Y luego saltan las pruebas, bajan. O sea, ¿a qué se debe toda esta situación, Fermín, que tú has podido constatar? Bueno, hay retrasos en el laboratorio, ¿no? Entre las muestras que se toman y las que finalmente se analizan, hemos podido ver que esto, en lugar de esta brecha, en lugar de achicarse, se está haciendo más grande. El 12 de julio había 22.680 muestras sin procesar. Para el 19 eran casi 30.000, 29.440. Esto a pesar de que el gobierno dijo al principio de la pandemia que tenía laboratorios, que había aumentado su capacidad de procesamiento, que no iba a haber muestras represadas. Lo cierto es que sigue habiendo entre 20 y 30.000 muestras que están pendientes y que se demoran. Muchísima gente sigue muriendo sin una prueba, sin el diagnóstico por medio de las pruebas de PCR. Hemos analizado también la situación en Pichincha. En Pichincha se están contagiando más o menos entre 70 y 200 personas, depende del día. Más o menos poco más de 1,000 personas se han confirmado como positivas entre el 14 de julio y el 19 de julio, que ha sido el periodo que hemos observado. Y aquí hemos podido también establecer que con relación a las muestras tomadas por cada 1,000 habitantes, Ecuador continúa estancado. Tenemos apenas entre 0,11, 0,13 muestras por cada 1,000 habitantes. Esto es bastante menos que los otros países de la región. Por ejemplo, hemos podido establecer que países como Chile, Perú, Colombia, están haciendo muchas más pruebas diarias por cada 1,000 habitantes. Con datos del 19 de julio se pudo establecer que Chile realizó en ese día 0,83 muestras diarias por cada 1,000 habitantes. Colombia 0,50, Perú 0,15 y Ecuador apenas 0,12. El escenario que tenemos actualmente, Juan Carlos y Susana, es que aumentan los casos y las pruebas siguen estancadas como al principio. Es lo paradójico. El ministro en esta comparecencia hizo comparativos. Dijo que la situación era crítica, pero no era tan grave precisamente, y mostró números absolutos. Lo que no mostró fue la cantidad, o sea, los números de los fallecimientos y los contagios en Quito los mostró comparando con otros países que hacen mucha mayor cantidad de pruebas. Es decir, Ecuador aparece como que tuviera menos muertos o menos contagios respecto a Chile, por ejemplo, que tiene casi la misma población, porque Chile hace 10 veces más pruebas que el Ecuador. Entonces, sí, aproximadamente 8 o 9 veces pruebas al día, más que nosotros. Así es. Entonces, claro, tiene esa proporción de contagios. Pero decir que Ecuador no está tan grave porque tiene menos casos que Chile,
es decir la verdad a media, es decir, tiene menos casos porque hace muchas menos pruebas que Chile. Ahora, ¿hay Porque, alguna salida porque para eso? estamos subdiagnosticando. Eso es lo que ocurre. Por eso parece que los casos son menores y que y que las medidas que se han tomado de control son mejores. Pues bueno, este es el término, la manera en la que las interpretaciones oficiales, puede ser, de alguna manera están contribuyendo a distraer la atención en esto. Y solo para agregar un dato más, que ustedes saben que también estoy en cerco epidemiológico, nosotros hemos pedido al ministerio a través del centro de salud que nos haga el testeo a la familia, y lo que nos dijeron esta semana finalmente es que nos recomiendan a ir a un laboratorio particular porque no hay pruebas en el ministerio para nosotros que estamos como en cerco y queremos saber si es que ya salimos del cerco o no, si ya podemos tener el alta epidemiológica o no. Entonces, los médicos del 171 que nos han estado haciendo el seguimiento a la familia, finalmente nos dijeron el día de ayer justamente que la única opción que tenemos es ir a un laboratorio privado, lo cual demuestra efectivamente que existe una deficiencia y un subregistro gigante que no va a ser posible resolverlo próximamente. Pero esta Susana, es como la cuarta cosa que le dicen a ti y a tu familia, ¿no? Han ido cambiando de versión, creo que cada semana. Sí, o sea, en principio dijeron, sí, vamos a hacerles las pruebas cuando finalicen el periodo del cerco, es decir, 29 días después del registrado los síntomas. Esta semana se cumplen justamente esos 29 días y ya nos anunciaron que efectivamente no nos van a hacer las pruebas, que la única opción es ir a un laboratorio privado. ¿Qué cuesta cuánto? Bueno, una prueba PCR está entre los 100 y $120 en laboratorios privados. Una prueba rápida está desde los 35 hasta los $40, si no me equivoco. Pero multiplicado eso por 10 miembros de la familia, pues es algo que no se va a poder cumplir, en mi caso al menos, y yo creo que muchas familias está pasando por lo mismo. Y precisamente una cosa similar había contado en pleno Consejo Municipal la concejal Brit Vaca, que dijo que en efecto que la ayuda que recibió del ministerio fue que al día 30 le llamaron a decirle que le declaraban sana sin haberle hecho ni siquiera las pruebas ni ningún otro tipo de seguimiento. Al parecer esto ocurre en la ciudad de Quito. Sí, es evidente, yo creo que los testimonios son absolutamente claros. El problema es que las autoridades no contestan preguntas, es decir, en Quito se habrán hecho 20.000 pruebas, faltan 80.000 de las 100.000 que se compraron, y la pregunta mayor es ¿por qué los ciudadanos no tienen acceso gratuito a esas pruebas? Porque no es que... Y los mismos médicos, como lo estamos hablando. Los ciudadanos que tienen síntomas, o sea, tienen absoluto derecho, porque esas pruebas pertenecen al pueblo de Quito. Es decir, son compradas con dinero del pueblo de Quito, no son del bolsillo del alcalde de Yunda, ni de los funcionarios municipales, ni de ninguna otra persona. Pertenecen al pueblo de Quito. Y entonces resulta que los ciudadanos de Quito no pueden tener acceso a esas pruebas que han pagado con su bolsillo y tienen que ir a un laboratorio privado a, además, pagar 100 a 120 dólares la prueba, sin garantías, además, de que esta llegue rápido ni que sea un retrato fiel del contagio. Entonces, nadie hay respuestas frente a eso. Es muy complicado luchar así contra la epidemia, y me aterroriza pensar lo que pueda pasar con una posible vacuna. Sin duda, bueno, también tenemos, continuando con nuestra reseña, tenemos esta colaboración de nuestra habitual redactora Mariana Neira. Ella ha escrito sobre el abandono, precisamente lo que estamos hablando, el abandono por parte de las autoridades de salud y quienes administran la crisis sanitaria, lo que ha llevado a la gente a automedicarse o a hacer caso de charlatanes, aplicar medicina casera o caer en manos del mercado negro de medicamentos. Aquí tenemos también recogidos por Mariana Neira algunos testimonios sobre cómo este número, esta línea del 171 se ha demostrado ineficaz para muchas personas. Sí, yo creo que ahí debemos decir que la población está en el absoluto abandono.
Me atrevo a decir eso porque ya las evidencias son demasiado. Llevamos desde el 17 de marzo, abril, mayo, junio, julio, 17 de julio, 4 meses, digamos, de que las autoridades pidieron ese tiempo para poder repotenciar dos cosas, el sistema de salud y las pruebas. Incluso se mencionó durante mucho tiempo que las pruebas que Quito iba a tener, dijo el alcalde Yunda, que Quito iba a tener el número de pruebas por millón de habitantes más alto del mundo. Y bueno, estamos viendo la realidad. El informe de Mariana Neira, que también es una recopilación sobre historias que están sucediendo en diversos testimonios, en diversos medios colegas, plantea los escenarios a los que se enfrenta, que es, primero, una persona que dice, Mariana, que comienza con síntomas de coronavirus, o sea, puede tener la tos o la fiebre o el dolor de garganta, es decir, todo lo que pueda generar iniciar una gripa. Primero no quiere ir al hospital o centro de salud porque hay un miedo a contagiarse. Es decir, se ha sembrado la idea de que los hospitales también son focos de contagio, es mucho más grave, y si allá en algunos testimonios lo dicen, otros prefieren quedarse en la casa, entonces van al famoso 171, a esta plataforma, y si tienen la suerte de que le contesten, le dicen que espere, que ya van a mandar un médico que nunca llega. Si va al hospital, los médicos no lo atienden, le dicen no hay cama o espérese, váyase a su casa, hágase un tratamiento, póngase en cuarentena, tome paracetamol y si no puede respirar, busque por su propia cuenta un respirador, una fuente de oxígeno, etcétera, etcétera. Es decir, a eso nos sumamos que si finalmente consiguen en el hospital, la familia debe comprar las medicinas, porque las medicinas están en manos del mercado negro, o la familia tiene que hacer vaca, o también una clínica privada, es evidente. Los costos familiares son altísimos, demasiado, familias que tienen que endeudarse incluso por años para poder superar esta emergencia y salvar la vida de sus seres queridos. Esa es la situación, Fermín, Susana. Sí, también conozco el caso de familias que han tenido que instalar sus propias mini unidades de cuidados intensivos en su propia casa, ¿no? Entonces, tienen que pagar enfermeras, tienen que comprar todos los equipos que se necesita, las sondas, el suero y demás para poder estar controlando y monitoreando a sus familiares, ¿no? Entonces, a este punto han llegado las familias de adquirir equipos médicos hospitalarios para tener a su familiar en la casa y así garantizar algo de atención, porque acudir en este momento a una casa de salud es una aventura muy grande. Así es. Bueno, continuando con la revisión de nuestra edición, tenemos esta otra colaboración también muy importante del cineasta Pocho Álvarez. Él continúa cuestionando la reforma que el gobierno ha hecho con relación al sistema de cultura, a la forma en la que se modificó el Instituto de Fomento para la Creatividad e Innovación. Esta una instancia cultural que supuestamente debería ayudar a fomentar el cine, a fomentar este tipo de actividades culturales y que en opinión de Pocho Álvarez no lo está logrando, Juan Carlos. Bueno, efectivamente, le recomendamos, Pocho Álvarez es un cineasta digamos, de la vieja guardia, un luchador por los derechos culturales y artísticos y del cine en nuestro país, un gran productor cinematográfico también y de video, y un colaborador permanente de Plan B en temas inherentes a su actividad. Él cuestiona precisamente este decreto que fusionó el Instituto de Apoyo al Cine, el ICA, con un instituto de fomento que efectivamente hacía cualquier cosa menos fomentar las artes. Y luego se juntó en un instituto de fomento al cual se le dividió por estancos, donde el cine ocupa una parte. Ha habido reclamos de cineastas precisamente porque para ellos es un retroceso institucional verse fusionados con otro tipo de actividades que de alguna manera ellos ya tenían un camino señalado, trazado por la ley de cine. Pero ahí también se hace un cuestionamiento a los propios gremios, a ciertos sectores del gremio de cineastas en el Ecuador, donde
de alguna manera pesa, finalmente pesa el poder, pesa el intento desesperado por obtener recursos, y cómo hay problemas o futuros inciertos en cuanto al cine en el Ecuador. Yo acabo de entrevistar al ministro de Cultura sobre el tema, y él ha defendido esa decisión, ha dicho que no se trata de un retroceso, sino al contrario, un ahorro de $600,000 al año, porque había dos institutos que prácticamente, el uno dedicado al cine y otro dedicado a otras artes, que terminaban siendo una duplicidad. Sin embargo, Pocho Álvarez denuncia, bueno, no denuncia, sino expone más bien una situación adicional. Hay un presupuesto del Ministerio de Cultura y de un emprendimiento que ha generado desde el Ministerio de Cultura para ayudar y apoyar. Pero también, no sé si ustedes conocían, existe una institución de la Presidencia de la República, un programa que se llama Arte para Todos, que ha generado, digamos, ha tenido recursos por más de $23 millones, y que de alguna manera no se sabe cómo, bueno, Pocho lo expone, pero cómo esto ha venido trabajándose en este gobierno básicamente. Entonces, o en manos de quién ha estado, o qué tipo de fomento de apoyo al arte o contrataciones para la actividad artística desde el Estado se han venido realizando. Así es, citemos una de estas, destacamos esta frase: el decreto 1039 fue una fusión de siglas que agredió a la democracia, un golpe que fracturó la unidad de los colectivos del cine ecuatoriano, y así como el COVID-19 desnudó al mundo en su inequidad, este decreto ejecutivo evidenció el carácter del gobierno Moreno, la improvisación y mediocridad de sus cuadros en cultura, la llamada autoridad pública. Este es el análisis que he publicado en esta edición, Pocho Neira, cineasta. Bueno, finalmente completa nuestra edición de hoy esta nota, esta colaboración también de Henry Zurieta. Él analiza la situación del banco del IES y destaca cómo este banco concentra buena parte del mercado inmobiliario, de los créditos inmobiliarios. En su opinión, la banca privada, en lugar de competir y de ofrecer mejores condiciones para las personas que quieren un crédito inmobiliario, lo que está empujando es la desaparición del banco del IES para poder acceder a ese mercado. Les llama entonces a la libre competencia. Destaca que esta también es una agenda que viene desde el Banco Mundial. De hecho, les invitamos a leer las dos partes de este reportaje, o este informe más bien, y análisis de Henry Zurieta, que es un especialista en el tema, donde plantea precisamente las amenazas del BIES y básicamente del sistema financiero privado, lo menciona así, y también del Banco Mundial, porque una de las políticas es precisamente la eliminación gradual del banco del BIES. Sin embargo, también, evidentemente, aunque este reportaje es una defensa en ese sentido, también el BIES ha sido objeto de investigaciones y de denuncias, sobre todo en el manejo de sus fideicomisos. Y Zurieta plantea en una primera parte que el problema central es que el BIES es el banco de la caja chica del gobierno. O sea, la deuda que acumula el gobierno central, el ejecutivo, con el IES se da a través del BIES con la emisión de estos bonos internos, o que se llama la deuda interna, y que refleja casi que el 32% del total de la deuda del Estado ecuatoriano. Entonces, ante el dilema de no poder cobrar esa deuda, y ante el dilema de que el Estado no tiene plata para pagar esa deuda, lo que va a pasar precisamente es la continua, paulatina y además acelerada descapitalización del Banco del IES, por ende del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Seguridad Social Pública. Es una historia que les recomendamos leer, precisamente porque nos compete a todos, y compete a todos quienes están afiliados al Instituto. Fermín, Susana. Así es, bueno, finalmente quisiera
compartir este último tema que publicamos el día de hoy. Se titula En Ecuador, jueces rebajan sentencias ejecutoriadas para beneficiar a narcos. Y esta es una conclusión después de revisar dos casos que se conocieron en las últimas semanas, en donde parece que el modus operandi está patentado porque según se ve, en jueces de primera instancia y procesados por graves delitos como narcotráfico están usando algunos resquicios judiciales para poder rebajar penas y que los procesados puedan salir anticipadamente. Esto ya lo vimos en el primer caso que lo presentamos, justamente este caso que fue escandaloso, que tiene que ver con el líder de los choneros, donde el juez Tamayo Arana, le rebajó la pena sin que él tenga competencias para hacerlo. Y finalmente, gracias a esa decisión, el procesado, el líder de los choneros, que se llama Jorge Luis Zambrano, pudo acogerse a un beneficio de rebaja, a un beneficio llamado prelibertad, y salió anticipadamente de la cárcel, aunque no le correspondía. Pero esta manera de manejar los casos, digamos, parece que lo están utilizando regularmente. Las dos últimas semanas la Fiscalía volvió a acusar a otros dos jueces por prevaricato también por haber hecho esto. Y es el mismo patrón. Aunque exista una sentencia ejecutoriada, es decir, donde la Corte Nacional de Justicia, que es la Corte máxima del país, que confirma o modifica sentencias, y aunque la Corte ratifique esas sentencias de primera instancia, parece que los jueces ordinarios de primera instancia esto no cuenta, y lo que hacen es, a través de recursos que se llaman recursos de garantías penitenciarias, es decir, recursos a los que pueden acceder las personas procesados, como prelibertad, como rebaja de pena. Finalmente, ellos concluyen en sus limitadas competencias que la sentencia tiene un problema o no, o que cabe una u otra figura, y rebajan el número de años, ¿no? Entonces, el último caso que nosotros aquí planteamos tiene que ver con un ciudadano de Serbia que fue condenado a 17 años por narcotráfico en el año 2018, y es por narcotráfico a gran escala, y fue considerado como un líder de una banda internacional que estaba haciendo envíos de droga hacia Europa, y que además tenía fuertes conexiones locales, no solamente con otras bandas de Ecuador, sino también de Colombia, incluso de Perú, porque al parecer, según las investigaciones policiales, traían droga de Perú. Esta persona de alto perfil, además buscada por la Interpol, y con un poder muy alto, según relató la policía en los expedientes judiciales, salió con un recurso similar, con este recurso que les comentamos de garantías penitenciarias. Se le rebajó la pena a 10 años, y como ya estaba en la cárcel 4, entonces pudo salir anticipadamente, y sabemos que esta persona de Serbia ya no está en el Ecuador. Y ahora el juez está siendo procesado por haber tomado esa decisión. Lo mismo pasó con otro caso en Milagro, donde exactamente lo mismo, rebajaron la pena, una pena ejecutoriada, y toda una banda se vio beneficiada, y ahora estará en cárcel solamente 2 a 3 años, cuando su pena original era entre 6 y 10 años. Entonces, se está usando esto en el Ecuador para beneficiar a los sentenciados de delitos complejos como el narcotráfico, y nosotros hemos insistido esta semana una respuesta por parte del Consejo de la Judicatura, porque lo que queda en el vacío es qué pasa, digamos, el juez es procesado, es sentenciado, pero su decisión queda en firme o no. Eso no ha sido aclarado por las autoridades que tienen que decir, o sea, el daño finalmente está hecho, y si ya después, posterior, y se arma otro proceso al juez, este
este juez será obviamente, o sea, la justicia verá si lo condena o le ratifica su sentencia, pero finalmente la decisión del juez queda en firme. Una decisión que a luces de toda legalidad es ilegítima, no podría mantenerse una decisión si el mismo juez que la tomó está siendo procesado. Eso es un vacío que no ha sido aclarado por las autoridades y nosotros estamos insistiendo esta semana en una entrevista con la presidenta del Consejo de la Judicatura o con los vocales para que comenten en qué situación quedan esas sentencias que son cuestionadas ahora. Efectivamente, y no nos debemos irnos hacia atrás también, Susana, queridos amigos, eso es un tema muy grave, muy grave. Porque todos los esfuerzos policiales y del conjunto de la sociedad por luchar contra el crimen organizado y porque Ecuador no se convierta en el reino de las mafias, ¿sí? Porque es lo que sucede, del crimen organizado, fracasan o se quedan en las decisiones de jueces de esta naturaleza. Es decir, todo lo que ustedes ven, las capturas, eso no es garantía de que se está luchando contra el crimen organizado. La garantía es cuando las personas que han hecho esto son procesadas y sentenciadas y van a la cárcel. Pero eso no pasa en el Ecuador, en algunos casos. Y vemos la historia de la banda de alias Gerald, Susana, como esta historia que tú la revelaste también, la publicó Plan B, que además generó una reacción, una destitución de jueces, pero que además creo que fueron restituidos finalmente por obra y gracia del propio Consejo, etcétera, etcétera, o de otros colegas. Entonces es muy complicado para un país como el Ecuador, desinstitucionalizado, que la Administración de Justicia precisamente, primero, no coopere en esta lucha, ¿no? Los esfuerzos de la Fiscalía, los esfuerzos de la Policía Nacional, y segundo, sea sello de impunidad, sea garantía de impunidad. Ojalá el Consejo de la Judicatura, además de su justo reclamo por sus salarios, también tenga tiempo para atender estas inquietudes. Y por cierto, Susana, ¿qué se sabe de este crimen que ocurrió ayer? Un sicario disparó contra una persona, un extranjero que tomaba un café en un mall de Guayaquil y entiendo que él estaba con su familia, ellos resultaron ilesos, pero esta persona falleció. Entiendo que el gobierno o la policía está investigando también la posible conexión con el narcotráfico. Sí, justamente además coincide con el reportaje porque nosotros abordamos que ahí hay la presencia, o sea, estos beneficios se hacen a personas de alto poder y a bandas criminales que están llegando al Ecuador. Uno de estos grupos criminales que han empezado a tomar relevancia es justamente aquellos que provienen de los Balcanes. Nosotros ya hemos hecho una serie de reportajes y de investigaciones sobre la presencia, por ejemplo, de la mafia albanesa, que ha sido una banda que ha empezado a crecer y a tener una presencia importante en el Ecuador y que actúa sobre todo para el envío de droga a Europa. Y obviamente el ciudadano serbio, que es la persona que fue ayer asesinada en Guayaquil, en un mall de Guayaquil, parecería, según los primeros informes de la policía, hoy se anunció en rueda de prensa que lo que se encontró en la casa de esta persona era fuertes cantidades de dinero que según las primeras investigaciones esta persona no podía justificar, ¿no? Entonces la primera hipótesis que está barajando la policía es que evidentemente puede ser un caso de rencillas entre bandas y grupos relacionados con el narcotráfico, ¿no? Entonces no es la primera vez que escuchamos un ciudadano de los Balcanes que está relacionado con un crimen de alto impacto. Recordemos que justamente en el año pasado, si no estoy mal, otro serbio también fue ejecutado de manera brutal en Guayaquil, fue sacado de su casa. Entonces, los criminales se hicieron pasar por policías, luego lo llevaron a un lugar totalmente
alejado de la ciudad, esto fue en Guayaquil, y ahí fue ejecutado junto con su esposa, que era guayaquileña. Entonces, los crímenes relacionados con ciudadanos de los volcanes no han sido escasos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, y pues posiblemente por ahí esté también este tema. Probablemente veamos qué resultan las investigaciones y esta semana deberán concurrir a declarar ante la fiscal general, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el presidente de la Asamblea, César Litardo, y 7 asambleístas quienes han sido llamados a declarar por el caso de delincuencia organizada que se investiga en relación a una red que operaría en Manabí y donde están vinculados también el ex asambleísta Daniel Mendoza y el actualmente prófugo asambleísta Eliseo Azuero. Ellos deberán concurrir a declarar este 23 y 24 de julio. Han anunciado que cooperarán con la justicia. Efectivamente, Fermín, ese es otro tema pendiente, el de la corrupción y cómo se están juzgando estos procesos. Esperemos que entonces no interfieran políticamente en la justicia para que haya claridad, sobre todo de quiénes están detrás. No es un problema quiénes están detrás de toda esta mafia hospitalaria, tanto en construcción e infraestructura, cuanto en compra-venta de insumos médicos y medicinas en el Ecuador. Eso está en manos de la Fiscalía, se han hecho las denuncias pertinentes, la prensa, la Comisión Nacional Anticorrupción se la han jugado por difundir y revelar estos hechos. Esperemos que las instituciones, tanto de la Fiscalía cuanto la justicia ecuatoriana, actúen en estas historias. Creo que con eso tenemos, Fermín. Muy bien, concluimos este espacio invitándoles mañana, como siempre, a las 19:30 para este repaso a la actualidad noticiosa y también para diálogos con personajes de actualidad nacional. Muchísimas gracias. Mañana se posesiona la cuarta vicepresidenta, Sí. La segunda vicepresidenta, en verdad. Ha habido 2 hombres y 2 mujeres, y mañana será una posición que va a ser presencial. Entiendo. Sí, va a ser una cosa un tanto atípica. La señora Muñoz, su familia y algunas pocas personas van a instalarse en el hemiciclo del Palacio Legislativo y va a ser ella juramentada en su cargo, posesionada por parte del presidente Litardo, quien está en cuarentena por COVID, y entonces él va a aparecer virtualmente. También están invitados los 137 legisladores que se van a conectar a la sesión a través de la aplicación de Zoom que utiliza el Poder Legislativo. ¿A qué hora es esto? A las 11:45, cuando la Asamblea le posesione. Después la señora Muñoz saldrá al patio, a la Plaza de las Banderas del Palacio Legislativo y recibirá los honores por parte de las fuerzas militares que sí van a asistir, van a estar formadas ahí para hacerle los honores militares de estilo. Esto para que quienes les interese y quieran asistir a un nuevo récord mundial en el Ecuador. Una posición sui generis. Sí, y bueno, también en redes se ha mencionado insistentemente que hoy ha sido el Día Mundial del Perro. Sí. Sí, y entonces, que es el único privilegiado de la casa, ¿no? En realidad el perro es el único, porque hasta para ser perro hay que tener suerte. Entonces, felicidades a todos, sobre todo a los quienes acogen, sobre todo a los perritos mestizos, quienes no compran perros, sino que los adoptan, que es una maravilla. Así es. Bueno. Listo. Muchas gracias, Fermín. Gracias, Susana. Sí, gracias. Gracias a todos a nuestros lectores que se conectan hoy y bueno, como siempre digo, a mí nos gusta mucho recibir sus opiniones y sobre todo sugerencias de temas. Creo que estamos en una época crítica en la que necesitamos mucha guía de nuestros lectores y nosotros estamos siempre pendientes de sus comentarios y de cualquier sugerencia que nos puedan dar para nosotros seguir esas pistas. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.